La Defensoría del Pueblo pidió que Quito regrese al semáforo rojo por la presencia del coronavirus y el considerable incremento de contagios. La entidad exigió que el Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano y el alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, exhorten al COE Nacional para que retorne al semáforo rojo hasta que el aforo en los sistemas de salud público y privado disminuya. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y para conversar sobre esto saludamos al doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo. Doctor Carrión, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un afectuoso saludo también para usted. Doctor, ¿considera usted que el pedido que ha realizado para que la ciudad retorne al semáforo en rojo va a ser acogida por las autoridades responsables, tomando en cuenta que el Consejo Metropolitano de Quito aprobó este martes una resolución en la cual se pide aumentar justamente las medidas restrictivas? No dice específicamente regresar al semáforo en rojo, sino ciertas medidas. Por ejemplo, el toque de queda, que sea desde las 19 horas y no desde las 21 horas como está actualmente, implementar una ley seca, suspensión de reuniones, la eliminación de los salvoconductos, entre algunas cosas que ellos han decidido. Justamente esto sería restringir ciertas medidas, digamos, que tenemos en este momento vigentes, pero no regresar al semáforo rojo como tal. Mire, María del Carmen, uno de los problemas fundamentales que atraviesa la ciudad y creo que el Ecuador entero es primero que la información que tenemos es completamente escasa. Por un lado, el número de pruebas que se han implementado sigue siendo insuficiente. Llevamos más de 100 días y no superamos las 180,000 pruebas cuando deberíamos estar en más de las 2 millones de pruebas para determinar efectivamente cuál es el número de las personas contagiadas, por un lado. Y por otro lado, hay algo que es supremamente importante, que es el sistema de salud. El sistema de salud se encuentra colapsado. En estos momentos, para una persona que padece o que se ha contagiado de COVID, tanto para el sector privado como para el sector público, en el sistema de salud, me refiero, no existe posibilidad de atención. Frente a eso, las medidas que está estableciendo el COE serán insuficientes por una razón. La movilidad que se está generando en las distintas instituciones públicas y privadas en la ciudad de Quito se da y se produce en los horarios de oficina. Estamos hablando de 8 a 5 a 6 de la tarde. El caso de la función judicial de Quitumbe, en donde ya se ha tenido que cerrar las oficinas dado el nivel de contagio. Si nos vamos con el Ministerio de Transporte, que también es otra de las instituciones que ha elevado el número de contagios, eso demuestra que el problema está en la movilidad de las personas que ya están incorporadas a sus trabajos, y eso ha elevado el nivel de contagio, sumado, insisto, a la falta de capacidad del sistema de salud pública y privada. Frente a eso, es necesaria la medida de llegar al semáforo en rojo a efectos de prevenir más contagios en el país, sobre todo en la ciudad de Quito. Pero doctor, está bien, entiendo la preocupación, obviamente todos estamos preocupados ante esta situación que estamos viviendo, ante este aumento de contagios, ante las casas de salud colapsadas, pero regresar al semáforo en rojo es también complicado, porque ¿qué pasa entonces con las afectaciones económicas, las consecuencias que podría traer el volver nuevamente a paralizar las actividades, a regresar a un semáforo en rojo con las cuantiosas pérdidas económicas que existen en el momento? Justamente le quiero aclarar que la gente sale muchas veces a la calle porque no tiene que comer, y justamente esas personas que viven el día a día no tienen que comer. Entonces han salido desde que estábamos en semáforo en rojo, siguen saliendo ahora que estamos en semáforo amarillo, porque la situación económica de las familias, de los ciudadanos en la capital es realmente grave. Por supuesto, y eso siempre lo hemos venido sosteniendo. El quedarse en casa efectivamente es un privilegio en estos momentos. La gran población, la gran mayoría de la población ecuatoriana no tiene esta oportunidad o este privilegio, entre comillas, de quedarse en casa. Muchos necesitan salir a la calle para ganarse sustento diario. Pero ahí está una de las medidas que el gobierno nacional, los COEs, el COE nacional, los COEs cantonales deben implementar,
y es a través de este tipo de ayuda para evitar el encierro, el aislamiento. No puede ser definitivo ni permanente, pero sí es necesario tomar en cuenta que dado los niveles de crecimiento de los contagios, que Quito ha pasado de registrar hasta el mes de mayo un número determinado y controlable de contagios, ahora 4 veces más en lo que va de mes y medio. Por ende, creo que lo fundamental de los COEs cantonales es dirigir la mirada a estos sectores de la población vulnerables que no tienen un sueldo fijo y de esa manera también dar una ayuda, un bono que permita por estos 15 días, dependiendo también inclusive de la situación de la ciudad, que ellos permanezcan en casa. De lo contrario, María Carmen, aquí el problema fundamental es que vamos a tener que tomar una decisión entre la reactivación económica o el derecho a la salud y a la vida de las personas, porque no hay abasto, porque los sistemas de salud ya no tienen capacidad y la gente se está muriendo, desplomándose en las calles. Mire el día de hoy lo que ha pasado en la Florida, en donde una persona de 55 años se desplomó, ha fallecido víctima del COVID. Mucha gente haciendo lista de espera para camas UCI. Esa no es lista de espera, porque se entiende que cuando uno acude a las camas UCI es justamente porque la necesidad de una atención de salud es inmediata y eso no se está dando. Obviamente marca la diferencia entre la vida y la muerte, el poder acceder a una cama de cuidados intensivos. Ahora, doctor, tal vez la solución no sea regresar al semáforo rojo, tal vez, ¿por qué no? Considerar lo que se está haciendo en la ciudad de Guayaquil, es decir, implementar un programa como el que está llevando a cabo el municipio de esa ciudad, en el cual se ha sectorizado a la ciudad y van justamente las brigadas a cada casa específicamente a ver cómo están los ciudadanos de cada uno de esos sectores, hacen una evaluación, es decir, no esperar a que los ciudadanos vayan a los hospitales ya cuando están agravados, sino justamente tomar el toro por los cuernos y hacer las cosas con más prontitud antes de que vaya a darse el caos aquí en la ciudad de Quito. Por supuesto, María Carmen, y en eso estamos completamente de acuerdo. Una de las medidas que podrían tomarse en estas medidas de aislamiento preventivo obligatorio es sectorizar aquellos lugares, barrios en donde indudablemente el nivel de contagio es muy alto. Ya lo decía hoy el Consejo Cantonal, hay ciertos barrios, por ejemplo en Carapungo, Chillogallo, el centro histórico, que el nivel de contagio es sumamente amplio, sumamente elevado. En esos barrios lo fundamental debería ser sectorizarlos y sí, pensar también una medida de aislamiento preventivo obligatorio en esos barrios para tratar de contener el nivel de contagio. Miremos el ejemplo de Colombia. Bogotá y Medellín, pese a tener un nivel de contagio menor al Ecuador y la tasa de letalidad mucho menor al país, han retornado a un confinamiento por sectores. En el caso de Bogotá, por ciertos barrios que afectan a más de 2,5 millones de personas. Quito debe considerar aquello. Otra de las medidas debe ser también a las propias instituciones públicas, aquellas que son fundamentales, que deben prestar el servicio, que continúen como venían haciendo cuando estábamos en aislamiento preventivo obligatorio, y el resto de instituciones mantenernos en teletrabajo, seguir funcionando. Y en el sector privado, en el sector informal, insisto, llegar con medidas paliativas que permitan a través del COE cantonal, de los COE nacionales, llegar con ayudas al menos, como digo, para unos 15 días tratar de contener la pandemia, porque Quito está acercándose peligrosamente a niveles que no va a poder contener el número de personas que se contagian, y mucho menos las que se encuentran o las que están falleciendo víctimas del COVID. ¿Qué decir de las declaraciones del ministro de Salud acerca de reconocer primero que no hay unidades, no hay camas en las unidades de cuidados intensivos, pero a la vez decir que eso no es motivo de preocupación porque pues ya se han adaptado áreas específicas en las cuales pues justamente se está brindando este servicio, es decir, una manera de tranquilizar a la población cuando por una parte está diciendo que en realidad no hay camas, que tenemos una lista de 50 personas aproximadamente para las unidades de cuidados intensivos y como 100 personas para una cama de hospitalización. Yo diría que primero al señor ministro de Salud lo llamaría a la reflexión. Las palabras que él emite tienen un alto contenido político, pero público y social frente a una población que se encuentra muy angustiada. Yo creo que esas palabras del ministro, llegar a decir que no hay drama
que si bien las camas UCI se encuentran completamente colapsadas, pero que no hay problema, que espere a que una cama se desocupe para que la persona que necesita de cuidados intensivos pueda acceder a eso, creo que son por lo menos irresponsables. Los funcionarios públicos en eso tienen que ser muy cautos y muy prudentes. La situación del país, la situación de la capital exige de una medida más restrictiva y rigurosa. De lo contrario, no solamente que tendremos lo que está pasando actualmente, personas que se desploman en la vía pública, sino que el nivel de personas que fallezcan en sus domicilios va a ser más elevado, dada la imposibilidad del sistema público de atender. Por ende, creo que es fundamental del ministro de Salud ser consecuente con lo que pasa en el país y arbitrar medidas a través del COE nacional que protejan la vida, que protejan la salud de los ecuatorianos y mucho más de los capitalinos, que en estos momentos, como digo, hay un gran riesgo, se ha triplicado, cuadriplicado el número de contagios, el número de personas que están falleciendo se ha aumentado considerablemente y es hora de tomar medidas rigurosas, medidas necesarias para proteger la salud y la vida de los ecuatorianos. También fue equivocada tal vez la decisión del COE nacional de flexibilizar algunas de las disposiciones que ya estaban antes en cuanto a los distintos colores del semáforo. Completamente. María Carmen, hay un tema que lo veníamos insistiendo al COE nacional. Si usted no tiene la información adecuada, completa, contextualizada de lo que está sucediendo en cada uno de los cantones, ¿cómo es posible que le traslademos la responsabilidad a los COEs cantonales para que decidan pasar de un semáforo rojo a amarillo si la información no es completa, por un lado? Y por el otro lado, seguimos con pruebas insuficientes. ¿Cómo es posible saber cuál es el número de contagio en un determinado cantón si las pruebas son insuficientes? Saber si existen personas asintomáticas que se encuentran contagiando que no se han practicado pruebas. Es decir, estamos con una venda tratando de tomar a ciegas, medidas entonces. que claramente no son adecuadas. Estamos a ciegas entonces, incluso esta aseveración que se ha hecho de que vamos a llegar a un pico en el mes de agosto tampoco tendría un fundamento si es que no conocemos realmente las cifras. Es completamente responsable esa declaración. Tome en cuenta lo siguiente, María del Carmen. Si hablamos de que se va a contagiar el 60% de la población ecuatoriana de 17 millones, estamos hablando que estaríamos contagiados 9 millones de ecuatorianos. Y si la tasa de letalidad está en el 7%, hagamos cálculos y determinaremos que estaremos sobre las 200 personas que fallezcan. Eso me parece completamente irresponsable. Tenemos que ser muy cautos en las declaraciones que hagamos y aquí el objetivo es contener una pandemia que claramente ha desnudado la precariedad del sistema de salud público, pero también privado, porque en el privado ya no se dan abasto. Por lo tanto, aquella persona que dispone de recursos, en lo absoluto le sirve, porque ni en lo privado ni en lo público puede ser atendida. Y hacia allá vamos, a evitar que lleguemos a ese extremo en el que no tengamos forma de ser atendidos y tengamos que ir a nuestros domicilios, a que obviamente suceda lo que tenga que suceder. Bueno, pues esperamos entonces que se tomen las medidas responsables para frenar los contagios en la ciudad de Quito, pero también hay que tomar en cuenta esa corresponsabilidad ciudadana, esa parte de responsabilidad que tenemos todos en estos momentos justamente para evitar estos contagios, que lo hagamos por nosotros, que lo hagamos por nuestras familias y por todos los ciudadanos en la ciudad de Quito en general. Por supuesto, María Carmen, y ese mensaje me parece tan pertinente, porque de la misma manera que exigimos de parte de la autoridad pública mayor acción, también la corresponsabilidad de los ciudadanos. No es posible que sigamos tan relajados con fiestas, con reuniones, con partidos de fútbol, con paseos y todo lo demás, tomando en cuenta la gran exposición a la que estamos en estos momentos en la capital y que eso indudablemente se va a ver reflejado, insisto, en un mayor número de personas contagiadas y que lamentablemente tengamos que lamentar, como digo, valga la redundancia, los fallecimientos productos del COVID. Y no olvidemos algo, María del Carmen, si me permite. No solo las personas del COVID son las que están lamentablemente falleciendo, sino aquellos que padecen de enfermedades catastróficas que no pueden tener acceso al servicio de salud. Hace algunos días tuvimos un caso muy dramático de una persona de una madre de familia que se practica diálisis, que fue al hospital Eugenio Espejo, que le dijeron no hay recursos, no hay atención, y regresa a su casa y ella, producto obviamente de la descomposición, de no haber tenido el proceso de diálisis, el tratamiento de diálisis, falleció. Eso está pasando y eso también es importante reflexionar, porque tan está la capacidad del sistema de salud
que no se está atendiendo a los otros tipos de dolencias y enfermedades que padecen los ecuatorianos. Lamentable, esperamos que esta situación cambie. Le quiero agradecer al doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo, por habernos acompañado en este espacio informativo. Doctor. Un gusto, encantado, María.